Muy buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Andrés Regino y en compañía de Jonathan Cardona, somos residentes pues, de tercer año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y en el día de hoy les vamos a exponer nuestro proyecto de grado. Está titulado Caracterización clínica, sociodemográfica y desenlaces cardiovasculares en pacientes con neoplasias sólidas o hematológicas sometidos a quimioterapia en el Hospital Pablo Tobón Uribe entre el año 2017 y 2019. Es importante resaltar que el cáncer es una de las enfermedades más prevalentes en el mundo, representando la segunda causa de mortalidad a nivel global. Para el año 2020 se produjeron 19.3 millones de casos nuevos de neoplasias y 9.9 millones de muertes asociadas al cáncer, siendo entonces una condición altamente prevalente y comórbida. Eh, la gran mayoría de neoplasias incidentes son por cáncer de mama, de pulmón, de cáncer colorectal, próstata y estómago. Esto representa alrededor del 45%. Y de esta misma manera, la gran mayoría de esas mismas neoplasias generan una alta mortalidad, siendo el cáncer de pulmón, el cáncer colorectal, hepático, de estómago y de mama las que se llevan alrededor del 50% la mortalidad. Es importante resaltar que si bien pues, es una condición prevalente y altamente mortal, con el advenimiento de las nuevas terapias, la tasa de supervivencia del cáncer se ha aumentado significativamente desde los años 90 hasta la fecha. Y se estima que cada vez pues, estos agentes quimioterapéuticos generarán eh, dianas moleculares específicas que llevarán a que la mortalidad sea aún inferior por el cáncer, teniendo entonces una gran proporción de pacientes que sobreviven por largos periodos de tiempo. Esto ha traído, digamos que, algunas dificultades, sobre todo en la parte cardiovascular, viendo pues un evento paradójico que si bien estos pacientes sobreviven al cáncer, algunos de estos tratamientos generan morbilidad cardiovascular. Entonces vemos cómo algunos agentes quimioterapéuticos generarán toxicidad en el cardiomiocito, generando falla cardíaca o toxicidad a nivel del sistema vascular, generando hipertensión o eventos coronarios o valvulopatías o enfermedad pericárdica, arritmias, fenómenos tromboembólicos, entre otros. Entonces existe la paradoja que en ese momento sobreviven mucho más tiempo asociado pues a la disminución de la mortalidad como tal del cáncer, pero se ha visto un aumento en la mortalidad cardiovascular. Entonces surge el concepto de cardiotoxicidad que se refiere a todos aquellos efectos adversos cardiovasculares producidos por las terapias contra el cáncer, que incluyen entonces aumento del riesgo de enfermedad coronaria, hipertensión arterial, valvulopatías, eventos tromboembólicos, pericarditis, arritmias y disminución como tal de la función ventricular. Los primeros datos de cardiotoxicidad surgen a partir pues, de los hallazgos que se vieron con las dosis altas de antraciclina alrededor de 1966 y alrededor de 1977, 11 años después, nos dimos cuenta que no solamente era la exposición a las antraciclinas, sino solamente, pues también había una condición que estaba asociada a la dosis, es decir, a mayor dosis había mayor riesgo de cardiotoxicidad. En 1988 salen los primeros reportes de cardiotoxicidad asociada a trastuzumab y de ahí en adelante se empezaron a publicar muchos papers en PubMed con el concepto de cardiooncología y se demostraron que otros agentes quimioterapéuticos como los inhibidores de tirosina quinasa, entre otros, también generaban compromiso cardiovascular. Y de allí en adelante se empezaron a publicar las diferentes guías con el objetivo pues, de impactar en la salud cardiovascular de estos pacientes y prevenir la morbimortalidad. Entonces tenemos diferentes guías, incluyendo pues, la guía de la Sociedad Europea
que fue publicada en 2016. ¿Por qué es importante saber de cardiotoxicidad y cardiooncología? Es el hecho de que esto es un espectro del compromiso. En ese cuadro rojo quise resaltar el compromiso cardiovascular que aún es reversible, es decir, un sujeto con una neoplasia inicia quimioterapia, generalmente tendrá daño celular, edema miocárdico, inflamación. Posteriormente empezará a caer el strain longitudinal global, liberará biomarcadores de daño miocárdico y posteriormente tendrá caída pues, de la fracción de eyección como tal. Hasta ese punto de aquí, el daño puede ser reversible. Pero si no nos damos cuenta y seguimos administrándole la quimioterapia de alta toxicidad o si no hacemos las medidas clínicas de seguimiento y las intervenciones farmacológicas, esos pacientes entrarán en una condición irreversible con la manifestación ya de síntomas y signos de disfunción cardiovascular y ya allí no habrá manera pues de recuperar la función. Entonces, nuestro objetivo siempre será tratar de identificar a esos pacientes de manera temprana con el, pues con la probabilidad de que nuestras intervenciones frenen el daño cardiovascular y se vuelva pues a la función cardiovascular normal del paciente. Entonces, nuestro proyecto encontró que en Latinoamérica existían muy pocos estudios que describieran esas características clínicas, sociodemográficas de dichos pacientes y en el ámbito local no hay datos absolutamente nada publicado, por lo que consideramos relevante describir estas características de los pacientes y de las manifestaciones cardiovasculares que ellos presentaban asociados pues, a la terapia del cáncer. Entonces nos planteamos como objetivo general determinar cuáles eran esas características clínicas, sociodemográficas, los desenlaces cardiovasculares en dichos pacientes sometidos a quimioterapia en una institución de tercer nivel en este periodo de tiempo. Entonces los objetivos específicos fueron identificar en el registro pues, de atención a historias clínicas dichos pacientes desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2019. Y vamos, se describieron las características clínicas y sociodemográficas y se identificaron factores de riesgo cardiovasculares tradicionales, así como los antecedentes pues, de enfermedad cardíaca previa en dicha población de estudios. Eh, Se caracterizaron pues las neoplasias y los distintos esquemas utilizados y se determinaron desenlaces cardiovasculares como reducción pues, de la FEBI, como ya sea con o sin síntomas, disminución del strain longitudinal global, mortalidad cardiovascular, evento cerebrovascular, infarto agudo del miocardio, fatal o no fatal, ingreso por causa cardiovascular, desarrollo de arritmias en cualquier momento posterior al inicio pues, de la quimioterapia. Ese estudio es un estudio de tipo observacional de una corte retrospectiva. La población que incluimos son pacientes mayores de 18 años con diagnóstico pues, de neoplasias ya sea sólidas o hematológicas que recibieron la quimioterapia. Se obtuvo la información pues, de carácter descriptivo de esos pacientes. Se contó con el aval de la institución y el comité de ética para la realización del estudio. Es importante resaltar en esta tabla la manera en que nosotros categorizamos el riesgo de cardiotoxicidad basado en un score de la Clínica Mayo, donde incluye algunos medicamentos, pues de acuerdo al riesgo o a la tasa de eventos asociados, se le dará un punto y algunos factores de riesgo cardiovascular. Entonces, hay medicamentos que son de un alto riesgo y que tendrán en este score un mayor puntaje, como la antraciclina, la ciclopamida y el trastuzumab, que puntuarán 4, y medicamentos quimioterapéuticos de bajo riesgo como rituximab
y talidomida o etoposide, que en ese score puntuarán cero. Entonces, de acuerdo a los medicamentos que recibe el paciente y de acuerdo a las características clínicas, será catalogado entonces como riesgo muy bajo si tiene cero, de 1 a 2 bajo, 3 a 4 intermedio, 5 a 6 alto y mayor de 6 muy alto. Entonces, por ejemplo, habrá pacientes que reciban rituximab y talidomida y sin factores de riesgo cardiovascular, que a pesar de que reciban quimioterapia de alta toxicidad, que es catalogada como que reciban 2 o más medicamentos, tendrán un bajo riesgo. Los criterios de inclusión se incluyeron pacientes mayores de 18 años, ¿cierto?, con el diagnóstico de la neoplasia y que recibieran quimioterapia de alta toxicidad, como lo definía anteriormente, 2 o más agentes quimioterapéuticos. Fueron excluidos aquellos pacientes que recibían quimioterapia con intención paliativa, debido a que no tenían un seguimiento generalmente apropiado para describir todas las características que nosotros pretendemos mostrar en ese estudio. Entonces, respecto a los resultados, como podemos ver en la figura número 1, nosotros revisamos la historia clínica inicial de 820 pacientes, que eran quienes tenían el diagnóstico de neoplasia sólida o hematológica, que habían consultado allí en esta institución en el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2017 y el 31 de diciembre del 2019. En total fueron 820 pacientes. De esos 820 pacientes, tuvimos que excluir 321. La gran mayoría, fueron 200, porque recibían quimioterapia paliativa, con intención paliativa, que ese era uno de los criterios de exclusión del estudio. 15 de ellos fallecieron antes de iniciar el protocolo de quimioterapia, debido pues a su malignidad, y 26 no tenían historia clínica de oncología de donde extraer la información sobre los desenlaces cardiovasculares, ni los datos clínicos ni sociodemográficos. Entonces, excluyendo esos 321 pacientes, en total reclutamos 499 pacientes que fueron finalmente aquellos que estuvieron disponibles para el análisis de la información y la población total del estudio, 499 pacientes en total. De esos 499 pacientes entonces incluidos en el análisis final, la mediana de edad fue 58 años. Como podemos ver ahí en esa primera columna, donde habla de las características generales de toda la población, de esos 499 pacientes. Entonces, 58 años fue la mediana de edad de todos ellos y el 58% correspondió al género femenino, que son 289 pacientes. Las comorbilidades más frecuentemente encontradas en todos ellos fueron la hipertensión arterial con un 33%, seguido del tabaquismo con un 25% y posteriormente la dislipidemia en un 16%, entre otras comorbilidades como vemos ahí en frecuencia como el hipotiroidismo, la diabetes mellitus, la enfermedad renal crónica, el alcoholismo, entre otros, con distintas eh, porcentajes de presentación, siendo más frecuentes los tres iniciales que les había mm, mencionado. Adicionalmente, en esta misma tabla podemos ver el riesgo de cardiotoxicidad que tenían todos los pacientes del estudio y vemos que el muy alto riesgo es la categoría de riesgo principal, corresponde a 220 pacientes del total de 499 incluidos. Eso da aproximadamente un 44.1%. O sea, el 44.1% de la población de nuestro estudio, por el Mayo Clinic Score, tenía muy alto riesgo de cardiotoxicidad. Y eso es un hallazgo pues muy importante por los resultados que vamos a discutir más adelante. Miren que la categoría de menor riesgo fue la de muy bajo riesgo, mientras que el riesgo alto y riesgo intermedio tuvieron porcentajes que no fueron tampoco despreciables, con un 12.2 y un 14% respectivamente. Cuando uno da una mirada rápida en esta tabla a la distribución de las comorbilidades por las categorías de riesgo de cardiotoxicidad, pues como es de esperar, digamos que la carga de comorbilidades es mucho más alta según la categoría de riesgo también sea más alta. Entonces las categorías de muy alto riesgo y alto riesgo tienen, digamos, la mayor carga de comorbilidad y eso es esperable porque como les mostraba mi compañero Carlos Regino, el Mayo Clinic Score incluye
dentro de su sistema de clasificación la presencia de comorbilidades asociadas a esta entidad. El tipo de cáncer. El tipo de cáncer más frecuentemente encontrado en nuestro estudio fue el linfoma no Hodgkin. Un 21.6% de la población de esos 499 pacientes correspondían a este diagnóstico oncológico, seguido por el cáncer de mama en un 19.4%, cuya variedad histológica más común fue el carcinoma ductal infiltrante, un 85.5% de todos esos tumores de mama que incluimos en el estudio. En tercer lugar está el colon y recto, en un 8%, seguido por la LLA en un 5.8% y la LMA en un 4.4%. Son entidades que son bastante frecuentes en lo que respecta a las malignidades hematológicas. Linfoma Hodgkin un 6.2%, mieloma múltiple 7.8%. Predominó sin lugar a dudas la trilogía hematológica en estas neoplasias incluidas en nuestro estudio, que de alguna manera son aquellas que tienen un riesgo de cardiotoxicidad más elevado por el tipo de agentes que usan. Cuando uno la compara en general con las quimioterapias que reciben los pacientes con neoplasias sólidas. Entonces, ese fue como otro hallazgo importante. La prevalencia mayor de la trilogía de las malignidades hematológicas. Entonces, ahí está, hematológicos aproximadamente un 50% del total de neoplasias incluidas en nuestro estudio, mama un 19% y otros el 31%. Con relación al tratamiento, los agentes de quimioterapia que fueron más comúnmente empleados, entonces aquí los vemos bien distribuidos, ciclofosfamida, 43.8%, seguido de la doxorubicina, 35.2%, seguido por el rituximab. Esos fueron los tres agentes más comúnmente usados en los pacientes del estudio. Y como pueden ver en la gráfica, pues otros en menor frecuencia y no menos importantes, como la vincristina, el paclitaxel, la citarabina y el otopósito, que como pueden inferir también, en que son muchos de los agentes usados en el tratamiento de las neoplasias hematológicas, como se representaba en la gráfica anterior. Bueno, y cuando miramos los protocolos más utilizados, con protocolos hacemos referencia al régimen de tratamiento em, con esquemas ya establecidos de manejo, es decir, no por agentes individuales, sino por conjunto de agentes que configuran un esquema y un protocolo en particular. Digamos que los esquemas más frecuentes en la primera línea fueron el R-SHOP, con 62 pacientes, el AC, doxorubicina ciclo usada pues, en los pacientes con cáncer de mama, el ABD con 29 pacientes, usado pues, en los linfomas Hodgkin, como sabemos, seguidos por el CyBorD, el 7+3 y el protocolo GRAL, que nuevamente hace alusión a todos esos protocolos que ustedes ven aquí, la gran mayoría corresponden al tratamiento de neoplasias hematológicas, el tipo linfoma o leucemia, como quedó bien representado en la distribución inicial del tipo de neoplasia incluidos en nuestro estudio. Para resaltar que miren que a pesar de que el 44% de la población de nuestro estudio tenía alto riesgo de cardiotoxicidad, el 90% de esos 499 pacientes no tuvo valoración por el servicio de cardiología en ningún momento de la historia natural de su enfermedad ni de su evolución. Eh, Solo al 65% se le realizó ecocardiograma basal y el 19.4% del total de la población tuvo ecocardiograma de control. El strain longitudinal global, esta medida cardiográfica, se realizó en el 23.7% de aquellos pacientes a los cuales se les realizó ecocardiografía a nivel basal y al 32% de los ecocardiogramas de control eh, y al 57% de la población se le realizó electrocardiograma. Biomarcadores se realizaron en el 3% de la población, que corresponden a 15 pacientes aproximadamente. Cuando hablamos entonces ahora de desenlaces cardiovasculares, que fue el propósito principal de nuestro estudio, entonces nos resultó muy útil dividirlos por el riesgo de cardiotoxicidad para tratar de establecer que de pronto había una tendencia observada
de la presentación de cada uno de estos desenlaces cardiovasculares con relación al riesgo de cardiotoxicidad. Entonces vemos aquí los principales desenlaces en la primera columna, que son disfunción sistólica por quimioterapia, la muerte por cualquier causa, taquiarritmias, ingreso hospitalario por causa cardiovascular, bradiarritmias, infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovascular. En términos generales, como nos muestra la segunda columna, miren que el desenlace cardiovascular más frecuentemente encontrado en esos pacientes fue la disfunción sistólica por quimioterapia en un 4.4% de la población, que corresponde a 22 pacientes. Y la disfunción sistólica por quimioterapia, como la definimos en el estudio y en los desenlaces, hace referencia a una disminución, una caída de la FEBI de menos del 55% con síntomas de falla cardíaca o una reducción asintomática de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo de más del 10% con respecto al ecocardiograma basal. Claramente, para poder definir este desenlace, necesitábamos y requeríamos que el paciente tuviera mínimo 2 ecocardiogramas para comparar este desenlace. La muerte, la muerte por cualquier causa en un 16% de los pacientes fue el segundo evento de importancia. Las taquiarritmias en un 2.8% fueron el tercer desenlace cardiovascular más frecuentemente encontrado, de las cuales la fibrilación auricular y el flóter atrial fueron las taquiarritmias más frecuentemente encontradas en los pacientes de estudio. Cuando miren, ahí observamos entonces el riesgo de cardiotoxicidad según el Mayo Clinic Score, muy alto riesgo, intermedio, bajo y muy bajo. Cuando observamos la frecuencia de presentación de estos desenlaces, también como era de esperarse, podemos ver que mientras más alta es la categoría del riesgo de cardiotoxicidad, es mucho más frecuente la presentación de estos desenlaces cardiovasculares. Entonces, la disfunción sistólica por quimio, miren que se presentó en el 50% de los pacientes cuya categoría era de muy alto riesgo y en el 22.7% de los pacientes cuya categoría era de alto riesgo. Y asimismo, se puede apreciar una tendencia similar con desenlaces distintos, como por ejemplo la presencia de taquiarritmias, que fue mucho más frecuente en aquellos pacientes con muy alto riesgo y alto riesgo, con un 42.8 y un 21.4% respectivamente, como está señalando mi compañero en la gráfica. Miren que, por ejemplo, las categorías de la categoría de muy bajo riesgo tiene una frecuencia de presentación de los distintos desenlaces muy pobre, ¿sí? Entonces la tendencia es como era de esperarse, la que les estoy mencionando. A mayor categoría de riesgo, mayor frecuencia de presentación de desenlaces cardiovasculares. Entonces aquí va, en esta gráfica, los desenlaces más frecuentemente encontrados: falla cardíaca, muerte por cualquier causa, infarto agudo de miocardio y arritmias, según el tipo de neoplasia en cuestión. Entonces miren que aquí tenemos como de manera muy burda todas las neoplasias hematológicas y el cáncer de mama, que que fue el tipo de cáncer, la neoplasia sólida más frecuentemente encontrada. Vimos que entonces la presentación de estos desenlaces fue mucho más frecuente en aquellos pacientes con neoplasias de tipo hematológico, que son, digamos, que los que usan esos agentes de quimioterapia un poco más cardiotóxicos, ¿cierto? Y en la mama, pues en relación a los hematológicos, digamos que fue una frecuencia menor, aunque no menos importante. Antes de pasar a las conclusiones, entonces, entre otros resultados que quiero resaltar del estudio, es que nosotros miramos la presencia de esa disfunción sistólica por quimio según el esquema que utilizaba el paciente. Y nosotros encontramos que el 12% de los pacientes que recibieron el esquema CyBorD presentaron disfunción sistólica por quimio. El 11.7% de los que presentaron, de los que tuvieron el esquema 7+3, presentaron disfunción, y el 9.6% de los que recibieron el esquema de RESHOP presentaron disfunción sistólica por quimioterapia. Y también de manera llamativa, los pacientes que fueron llevados a uso de trastuzumab, ¿cierto? En aquellos pacientes con cáncer de mama, fueron en total 11 pacientes en los cuales usó trastuzumab.
Y la disfunción sistólica por quimio se presentó en uno de esos 11 pacientes que recibieron manejo con trastuzumab, ¿sí? En lo que respecta pues al desenlace cardiovascular de este tipo. Bueno, ahora sí, Carlos, por favor, la siguiente. Como conclusiones entonces de nuestro estudio, la disfunción sistólica fue la complicación cardiovascular más común, siendo más frecuente en pacientes de muy alto riesgo según el Mayo Clinic Score, en aquellos de mayor edad y con mayor carga de comorbilidades. Vemos que el 50% de los casos de disfunción sistólica por quimio se presentan en pacientes con más de 70 años de edad. La implementación de programas de cardiología permitiría realizar un mejor seguimiento e identificar pacientes con alto riesgo de desarrollar desenlaces cardiovasculares con el objeto de prevenir y tratar precozmente estas complicaciones. Y eso ya lo sabemos pues hace un tiempo con el resurgimiento pues como con el surgimiento de esta nueva área en la cardiología y la importancia que tiene para la prevención y el tratamiento de la cardiotoxicidad inducida por agentes de quimioterapia. Entonces, a pesar del alto riesgo de cardiotoxicidad que supone la quimioterapia, y sobre todo en este tipo de neoplasias encontradas en nuestro estudio, en la gran mayoría de los casos no se integra el cardiólogo al cuidado de estos pacientes. Y digamos que eso es un mensaje importante, que miren que estamos usando terapias muy tóxicas y quizás no estamos incluyendo muy bien al servicio de cardiología, no lo estamos integrando al cuidado de los pacientes cuando se les administra un tipo de terapia como estas. Vemos que un 4.4% de pacientes que desarrollaron disfunción sistólica no es para nada despreciable, teniendo en cuenta que podemos, con el seguimiento apropiado, hacer uso de estrategias para prevenir la aparición de esta importante complicación que puede marcar el pronóstico de los pacientes más allá de su neoplasia de base. Bueno, estos resultados del estudio a la fecha, pues lo presentamos al Congreso pues, Europeo de Cardiología como propuesta, pues como póster virtual. Y esta es la respuesta que obtuvimos pues, como positiva para presentarla en este importante evento de la Sociedad Europea de Cardiología. Y adicionalmente, también tuvimos la oportunidad de presentarlo como póster durante el Simposio Internacional de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, que se llevó a cabo de manera virtual por la Sociedad Colombiana de Cardiología en el mes de mayo. Eh, el manuscrito se encuentra ya en inglés, en idioma inglés, se tradujo en inglés para ser sometido a una revista de alto impacto en los próximos días. Muchas gracias por su atención. Quedamos atentos a preguntas e inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias a los residentes por la presentación. Entonces, en el orden del día vamos a escuchar las preguntas y comentarios de los evaluadores, la doctora Clara Sardarriago y el doctor Yesid Saavedra. Posteriormente hay una réplica por parte de los residentes, una intervención por parte de los directores y codirectores, el doctor André Felipe Miranda, el doctor Fabián Jaimes, y finalmente las preguntas del público. Luego yo me quedo a puertas cerradas con los evaluadores para la calificación. Bienvenidos, profesora Clara. Bienvenido, profesor Jessy. Muchas gracias, Carlitos. Yo quiero felicitar a Jonathan y a Carlos porque realmente pues, desarrollaron una pregunta de investigación que a mi manera de ver es supremamente valiosa, de mucha utilidad en el momento actual del tratamiento del cáncer. Bueno, yo quiero hacerles unas preguntitas. ¿Es el sistema de puntaje de la Clínica Mayo la elección para calcularle a estos pacientes el riesgo de cardiotoxicidad? ¿Qué limitaciones tiene? ¿Es igual de aplicable a pacientes que tienen neoplasias sólidas o hematológicas? Esa es la primera pregunta que tengo para hacerles. Bueno, profe, entonces, digamos que la aplicabilidad de esta puntuación del score de la Clínica Mayo, digamos que su uso ha sido más estandarizado en pacientes con neoplasias sólidas,
no tanto hematológicas. Entonces, digamos que esa sería como una de las primeras limitaciones que tendríamos para aplicar este sistema de clasificación en los pacientes. Y sí, pues nosotros lo usamos pues como de manera extendida. En realidad pensamos que íbamos a encontrar una frecuencia mucho mayor de neoplasia sólida, tipo cáncer de mama, como mostraban los distintos estudios. Y entonces pues hicimos uso de esta estrategia de clasificación. Entonces quizás en ese sentido sí tendríamos una primera limitación, y es que como nuestra población se vio tan bien representada por neoplasias hematológicas, tendríamos que validar como este score aquí en este tipo de pacientes. Entonces, digamos que esa sería como una de las primeras limitaciones identificadas. Bueno, perfecto. Eso es importante incluirlo pues cuando ya tengan la publicación lista dentro de las limitaciones del estudio. Es una de las cosas iniciales. Bueno, yo estoy viendo por acá las conclusiones. Ustedes mencionan que la disfunción sistólica fue la principal complicación, pero yo creo que aquí tenemos un problema grande y es que muchos pacientes no tenían siquiera una eco de control. Entonces, ¿qué quieres comentar respecto a, dentro de las conclusiones, que realmente no se está haciendo un seguimiento apropiado de los pacientes con cáncer? ¿Cuál sería la recomendación entonces que a partir de los resultados del estudio de ustedes harían para un servicio de cardio-oncología? Bueno, profe, como usted bien lo menciona, esa quizás fue una de las limitaciones más importantes que nosotros tuvimos, porque miren que no a todos se les hizo ecocardio de control, y eso fue indispensable para el desenlace principal de nuestro estudio. Es decir, puede que muchos pacientes hayan desarrollado más esta complicación y no nos hayamos dado cuenta, ya sea porque no se les hizo la medición con el strain longitudinal global, que digamos de alguna manera se presenta antes de la manifestación clásica de disfunción ventricular por FEBI, como la conocemos, e inclusive la aparición de los síntomas. Entonces, sin duda, una limitación muy importante fue esa. No obtuvimos la cantidad suficiente de reportes de ecocardiograma para hacer esas comparaciones. Entonces, bueno, eso fue lo primero. Y lo otro es que a pesar de que no se obtuvo la cantidad suficiente de ecocardiogramas como hubiéramos querido, el porcentaje encontrado del 4.4% no fue despreciable, teniendo en cuenta que muchos estudios que incluyen cardiotoxicidad, especialmente hablando del cáncer de mama, encuentran una disfunción sistólica más o menos en este mismo porcentaje de la población, un 4, un 5% de la población incluida bajo estos regímenes de tratamiento, lo cual yo creo que es una alerta para nosotros, porque pudo ser mayor ese porcentaje en el estudio de nosotros. No lo sabremos, tendríamos que tener esos ecocardiogramas. Entonces, yo creo que el mensaje importante aquí en ese orden de ideas es que es importante incluir al servicio de cardiología en este tipo de seguimiento, que el uso del ecocardiograma también de manera basal es indispensable, y miren que un porcentaje aproximadamente del 40% no tenían ecocardiograma basal, y que durante el seguimiento aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de cardiotoxicidad deberían tener por lo menos una segunda ecocardiografía de control, basada por el riesgo de cardiotoxicidad o por la presencia y aparición de síntomas. Y esa es precisamente la utilidad que tiene el riesgo de cardiotoxicidad, poder guiar el seguimiento de esos pacientes según pues, el riesgo ya previamente establecido. Entonces, mínimamente contar con ecocardio basal. En la gran mayoría de pacientes debieron tener ecocardios de seguimiento basados en el riesgo alto y muy alto de cardiotoxicidad, y de resto, pues según los hallazgos clínicos. Bueno, yo creo que esa es una conclusión muy valiosa que me parece que ustedes deben resaltar pues de una manera muy importante pues cuando ya presenten su artículo, que realmente no se está haciendo un seguimiento adecuado de los pacientes, y yo creo que ese es uno de los mensajes más poderosos de este trabajo. Bueno, y la última pregunta que quiero hacerles es,
Una de las, si ustedes observan todos estos scores de cardiotoxicidad, pues los factores de riesgo tradicionales para enfermedad cardiovascular son a la vez factores de riesgo para desarrollar toxicidad por el cáncer, y el enfoque también del seguimiento de estos pacientes es controlar todos los factores de riesgo. Me refiero a la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, todo lo que tradicionalmente se ha considerado un factor de riesgo. ¿Qué descripción hicieron ustedes de esos factores de riesgo cardiovasculares de los pacientes que recibieron la quimioterapia? Profe, en el estudio digamos que la caracterización de esos factores de riesgo se limitó pues como a la frecuencia de presentación. En la tabla número 1 que mostró Carlos Regino, pues digamos que hicimos la distribución de todas esas, de todos esos factores de riesgo según el riesgo de cardiotoxicidad. Y como la tendencia que muestra ahí es que obviamente, como nosotros usamos el sistema de clasificación de la Clínica Mayo, y estos pacientes, como bien dice la doctora Clara, utiliza tanto factores relacionados con el medicamento como factores relacionados con el paciente, y en los cuales se incluyen todos este tipo de variables, especialmente falla cardíaca, hipertensión y diabetes como antecedentes, y enfermedad arterial coronaria o un equivalente, llámese enfermedad arterial obstructiva crónica, entre otros. Entonces, como era de esperar, nosotros observamos una tendencia que, obviamente, mientras mayor riesgo de cardiotoxicidad, mayor frecuencia de presentación de este tipo de factores de riesgo. Pero hasta ahí llegó, digamos, que el análisis que se hizo de ese tipo de factores de riesgo, a una presentación meramente descriptiva de la frecuencia de presentación. Listo, yo no tengo más preguntas por ahora. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hola, profe. ¿Me escucha? ¿Cómo estado? Sí, señor. ¿Aló? Profe, yo lo escucho muy bien. Ah, bueno, perfecto. Muchachos, buenos días. Un placer saludarlos a todos. Un gusto poder estar con el Departamento de Medicina Interna y con la facultad. De verdad, para mí es un honor haber sido tenido presente como evaluador. De antemano, lo primero es que quiero felicitarlos porque fue un esfuerzo gigantesco. De verdad que hace revisar 800 historias y tener una cohorte de casi 500 pacientes mientras uno está en residencia no es nada fácil, y eso implica un trabajo y un esfuerzo gigantesco de su parte. Entonces, de antemano, yo tengo algunas anotaciones y algunas preguntas que quiero hacerles. Algunas de esas ya se los hice saber en la retroalimentación, pues, o como las dudas, y es que me parece muy llamativo que tengamos casi un 30% de la población en las categorías de muy bajo riesgo y bajo riesgo de cardiotoxicidad, teniendo presente que utilizamos, o digamos que la selección de los pacientes era esquemas quimioterapéuticos de muy alto riesgo, teniendo presente que si bien ustedes durante la exposición hicieron saber que eso también varía según los factores de riesgo, hay dos cosas interesantes, y es que solamente algunas quimioterapias, por ejemplo, te dan 4 puntos y ya te tiran a riesgo intermedio solo por el tratamiento. Entonces esa distribución me pareció llamativa y no sé qué puedan. Y lo otro es que, digamos que en relación a eso, me gustaría saber cómo se comparan o cómo se comparó esta población con otras series reportadas en la literatura, teniendo presente que la mayoría, pues, o digamos que gran parte de lo que se reporta tiene un gran número de cáncer de mama. Digamos que las antraciclinas y las pacientes con cáncer de mama, en especial por la exposición al trastuzumab, son los que mandan la parada en las series de casos de cardiooncología, pero pues aquí, digamos, nuestra distribución fue un poquito diferente. Entonces quisiera saber cómo nos comportamos con otras series en las cuales hubiese predominado también las neoplasias hematológicas en cuanto a los desenlaces. Hola, sí, bueno, como explicaba al momento pues, de detallar la tabla del riesgo por Mayo Clinic Score, un porcentaje relevante de nuestros pacientes tenían neoplasias hematológicas, por ejemplo, tipo mieloma múltiple. Los esquemas, algunos de mieloma, incluyen tratamientos con dupletas
o algunos tratamientos que, si bien uno los puede ver acá, regímenes basados en rituximab o talidomida, realmente no puntúan mucho. Y si usted no tenía ninguno de esos factores de riesgo, o tenía uno, realmente podía caer fácilmente en categorías de bajo riesgo, y eso es lo que explicaría ese porcentaje que te llamó la atención de pacientes de bajo riesgo, ¿cierto? Pero como lo puedes ver en la gráfica, los pacientes de muy bajo y de bajo riesgo realmente no fueron la mayor parte de la población, eh, y la gran mayoría se la llevó de lejos los pacientes de alto y muy alto riesgo. Pero eso puede ser explicado por esos regímenes que incluían medicamentos como etoposide, rituximab y talidomida. Es decir, solamente tener estos dos medicamentos no me puntuaban pues no daban ningún punto de riesgo, y si el paciente solamente era hipertenso o no tenía comorbilidades, este paciente caía en la categoría de bajo riesgo. Eso era lo que explicaba pues ese porcentaje que nosotros encontramos en la población. Respecto a las diferentes cortes, y claramente la gran mayoría de centros de cardio-oncología están muy enfocados en cáncer de mama. Obviamente el riesgo con trastuzumab es muy superior comparado pues con el resto de agentes quimioterapéuticos, y la gran mayoría de los centros que ya tienen programas establecidos de cardio-oncología hacen un seguimiento muy estrecho en los pacientes con cáncer de mama, especialmente aquellos que reciben trastuzumab, y ahí es donde está pues el grueso de la evidencia. Cuando nos buscamos los diferentes estudios locales, pues no encontramos nada, sino a nivel pues Latinoamérica. Había unos centros en Brasil, unos centros en Perú, eh, y en Ecuador, donde también pues, lo que se evidenciaba era un predominio de las neoplasias sólidas, sobre todo el cáncer de mama, y especialmente trastuzumab. Entonces fue muy difícil pues establecer las comparaciones, debido a que en nuestra población los pacientes con trastuzumab sí eran muy pocos, y realmente solo uno de ellos desarrolló disfunción ventricular pues asociada al trastuzumab, y creo que ese hallazgo de una sola disfunción asociada al trastuzumab tuvo relaciones con que la mayoría de estos pacientes no recibió un seguimiento apropiado. Entonces, no es que nosotros tengamos menos disfunción asociada al trastuzumab, sino que no se siguieron adecuadamente. Entonces, es muy difícil establecer las diferentes comparaciones. En el ámbito internacional, sí se han publicado, digamos, los desenlaces cardiovasculares en pacientes con neoplasias hematológicas. Y los pacientes con neoplasias hematológicas eh, tienden a tener un menor riesgo alrededor pues cuando lo comparamos con trastuzumab, pero un mayor riesgo cuando lo comparamos con el resto de agentes quimioterapéuticos diferentes a trastuzumab que se usan en las neoplasias sólidas. Pues generalmente los esquemas de las leucemias agudas son esquemas que se usan con dosis muy altas de antraciclina, generalmente doxorubicina, o son, pues en las leucemias agudas se usan múltiples agentes en la inducción que le confieren riesgo. Sin embargo, existen eh, algunas estrategias que se pueden usar, como las infusiones, digamos, continuas y a bajas dosis, eh, que eso pudiera limitar la toxicidad comparado cuando se da la terapia en dosis en bolus. Eso pudiera pues atenuar el riesgo de cardiotoxicidad, y eso es lo que hacen algunos centros eh, oncológicos para disminuir el riesgo pues, de cardiotoxicidad. Entonces, compararnos nuestros datos con ellos es difícil, por lo que ya te he explicado y tú mismo nos nombraste,
la gran mayoría de centros pública es de sólidos y mama, y hematológicos muy poco. Perfecto. Otras inquietudes, digamos, es para el momento de la evaluación de los desenlaces. Vamos que yo creo que hay una limitante importante y es el uso del de la deformación longitudinal global. Y digamos que hay dos cosas interesantes. Lo primero es que, como ustedes bien enunciaron, el seguimiento ecocardiográfico fue escaso, la verdad. Pero quería hacer dos salvedades allí. Ustedes pudieron establecer una periodicidad entre la ecocardiografía inicial y el seguimiento ecocardiográfico, y eso es mandatorio y yo creo que es algo que deben intentar anexar si se puede, porque digamos la periodicidad del seguimiento ecocardiográfico, qué tanto tiempo pasó entre una y otra y cuántos ciclos habían recibido, se correlacionará directamente con la probabilidad de encontrar disfunción ventricular. O sea, si a mí me hacen la ecocardio al otro día de la inicial, pues obviamente no voy a tener, pero si me la hacen 2, 3 meses después de haber recibido 5 o 6 ciclos, probablemente la posibilidad de encontrar disfunción ventricular especialmente será importante. Ustedes pudieron establecer esa periodicidad. Y lo otro que me llamó la atención es que, si bien ustedes enuncian en el texto que solamente al 32% de los ecocardiogramas de control se les hizo strain longitudinal, pues en la tabla 2 ustedes ponen que no se le encontró a ninguno. Entonces es llamativo. Quería saber, de pronto si ustedes como autores tienen un dato, es un dato muy puntual, pero de pronto lo tienen, si alguno de los pacientes que tenía disfunción ventricular eh, tenía ecocardio de control con strain, porque es llamativo que hayan encontrado una tasa, digamos, relativamente alta, cerca del 22% de disfunción ventricular. Entonces, sería que ninguno de los pacientes con disfunción ventricular tuvo eco con strain longitudinal, o no sé si tienen ese datico ahí a la mano, que me pareció pues muy llamativo. Bueno, nosotros notamos un comportamiento diferente a medida que pasaron los años. Es decir, en 2017 casi no se hacía ecocardiografía ni basal y mucho menos control, ¿cierto? Pero a medida que fueron pasando los años, se adquirió pues el conocimiento o se hizo más relevante la medición pues de la ecocardiografía y el control, e incluir dentro de la ecocardiografía, solicitarle al ecocardiografista que hiciera una deformidad longitudinal global. Entonces, es muy difícil establecer la periodicidad que nos nombras, porque digamos que no estaba protocolizado en los primeros años, sobre todo 2017 y 18, a quién se la hacía, cuándo se la hacía, y mucho menos cuándo se le hacía el control. Entonces es muy variable, y como son tan poquitos eventos, no nos quisimos aventurar a establecer hipótesis pues, con tan poquitos eventos. Sería muy bueno, pues, si se hubiese pedido más seguido y tuviéramos un número mayor de ecocardios, sí hacer esa medición, de si pues, se hizo a los 2 meses, a los 3 meses, a los 6 meses. Entonces, digamos que me quedaban muy poquitos pacientes para yo establecer esa asociación y decirte algo con certeza, pues, y para ponerlo en el escrito. Por eso pues, no se hizo esa variable. Y con respecto a lo del strain, si ninguno de los que tenía disfunción tenía strain longitudinal. Y el strain casi que se realizó en el último año en la gran mayoría de pacientes. O sea, en los primeros años no se le hizo strain a nadie. Entonces también pues fue complejo establecer esas asociaciones. Entonces lo que grandemente pues notamos fue que había algo de desconocimiento de cómo se debía seguir este tipo de pacientes, y eso pues se vio reflejado en los resultados que nosotros encontramos. Gracias. Digamos que tengo algunas otras cosas y yo sé que esto es difícil, pero no sé si se puede establecer una correlación entre la dosis. Es un ítem muy difícil y lo digo porque yo también estoy llenando bases de datos de cardio-oncología. Si se puede establecer una relación entre la dosis y el desenlace, sería otra cosa. Y digamos,
Hay una cosa interesante en el hospital, y es que en el Pablo Tobón generalmente los pacientes de oncología reciben casi toda su atención acá, pero tenían la inquietud si de pronto los desenlaces se evaluaron exclusivamente con la historia del Pablo Tobón, o si se indagó en otras instituciones o se utilizó alguna otra herramienta para conseguir el desenlace, teniendo presente que si evaluamos mortalidad de cualquier causa y eso, de pronto el paciente asistió a otra institución, murió en choque séptico en nuestra institución. Y finalmente, digamos, ya que uno de los desenlaces fue mortalidad de todas las causas, eh, digamos, se pudo discernir en algunos pacientes el tipo de el tipo de muerte específica, pues como para saber cómo se comportó la muerte cardiovascular, por ejemplo, en ellos, que es lo que uno intenta impactar, ¿verdad? Porque esta población ya entrada por las neoplasias tienen riesgo incrementado de mortalidad por infección, por su cáncer, por lo que sea. Entonces, no sé si de pronto tienen algún dato adicional de mortalidad de origen cardiovascular. Y finalmente, y pues como adicionando algo lo que decía la doctora Clara, y es con la descripción de los factores de riesgo, también yo creo que vale la pena, si lo tienen, intentar saber si en alguno de estos pacientes se instauró manejo cardioprotector. Y digamos que valdría la pena describirlo, porque esto impactará, pues digamos, si ustedes tienen un porcentaje tan alto de población de alto y muy alto riesgo, en teoría, al menos en la perspectiva actual, tengamos presente que esto incluye unos años antes, donde puede que no se hiciera así. Bajo la perspectiva actual, esos pacientes deberían estar bajo un manejo cardioprotector. Entonces yo creo que valdría la pena intentar establecer esa correlación, o al menos hacer la descripción de cómo fue pues, el uso de estos medicamentos en los pacientes. Ok, bueno, espérenme, yo le muestro algo acá de las dosis. Yo quiero decir algo al profe Yesid, y pues me parece muy valioso el aporte porque esa limitación que él nos plantea, nosotros sufrimos de una manera increíble con eso. ¿Por qué? Porque muchos pacientes, digamos que nosotros teníamos durante el seguimiento, desaparecían de la historia del Pablo, quedaban inactivos, ya sea porque continuaban tratamiento en otras instituciones de las cuales no teníamos la manera de saber, entonces no teníamos cómo hacer el seguimiento. Y de la misma manera, muchos simplemente no volvían, se perdían del seguimiento y entonces también nos quedamos como sin saber esos datos al respecto. Y fue una de las limitaciones más importantes, ya sea porque desde el, tipo desde el punto de vista administrativo esos pacientes son derivados a otras instituciones para continuar su manejo o simplemente se pierden. Entonces eso nos limitó mucho, digamos, la obtención de estos datos de seguimiento clínico y desenlaces cardiovasculares en ese punto. Entonces sí, fue una gran desventaja que nosotros tuvimos y tampoco pudimos indagar sobre su continuidad en otras instituciones porque quedamos sin datos, algunos referentes para, digamos que buscarlos, iniciar en esa búsqueda. Entonces ahí sí nos quedamos cortos en ese seguimiento por esa limitación tan importante. Con relación a lo que decía el profe Yesid de la mortalidad, pues nosotros metimos mortalidad por todas las causas, ¿cierto? Digamos que nos dimos cuenta que absolutamente todos ellos murieron de una causa distinta a la cardiovascular. Infecciones asociadas a su condición neoplásica de base o simplemente progresión de su enfermedad. Esas fueron las causas de muerte, pero definitivamente ninguna cardiovascular. Vuelvo y repito, tenemos el problema del seguimiento, que estos pacientes, digamos que no tienen el seguimiento ideal, ya que muchos se perdieron. Perfecto. Yo quería resaltar algo. El objetivo de ese estudio, pues, no solamente se limita a la realización como tal, sino con el doctor Miranda, se tratará de montar, ya eso está en proceso, un programa pues, de cardio-oncología en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Para subsanar todas esas limitaciones que nosotros encontramos, se llevará a cabo un estudio de carácter prospectivo, donde sí se podrá controlar cada una de esas variables, como la dosis, que es supremamente relevante, por ejemplo, en doxorubicina o los antracíclicos,
¿cierto? Porque sí está francamente demostrado que a mayor dosis, mayor riesgo de cardiotoxicidad. Entonces, esas variables no fueron fáciles de conseguir y sobre todo pues correlacionarla con los desenlaces, con un seguimiento tan variable de cada uno de los pacientes. Entonces, ese estudio sí nos brinda pues la posibilidad de saber todas estas limitaciones para el momento de realizar el estudio de carácter prospectivo, tenerlas en cuenta y reducir el mayor riesgo pues, de sesgos y esas limitaciones que no impacten en el estudio. Nosotros sí pues, trataremos de tener en cuenta todas esas variables. Bueno, ya digamos que mi comentario final, y qué pena haberme extendido, sino que el tema pues me apasiona y me gusta mucho. Finalmente, reiterar lo que dije al inicio, es una felicitación, es un trabajo excelente, digamos que son ajustes y cosas que surgen y que a los que todos nos hemos visto enfrentados, pero globalmente yo creo que es un excelente trabajo y sobre todo siento que nos permite tener una información local hasta el momento ausente. Y yo creo que eso es algo novedoso y que le da gran poder al estudio, es que es algo que no se había descrito propiamente en nuestra población, y hablo de nuestra nación, pues no local, sino de todo Colombia. Y sobre todo esto es un llamado a, a que quienes se vean enfrentados a la atención de estos pacientes, no solamente el oncólogo, sino los internistas, el médico general que se vuelve su médico de cabecera, entendamos o digamos al menos nos sensibilicemos un poco con esta relativamente nueva línea de la cardiología, y que todos los días nos lleva a aprender y a entender que estos pacientes ya casi que se consideran de alto riesgo por muchas cosas inherentes a sí mismos y a su tratamiento. Entonces creo que este trabajo va a permitir como esa sensibilización y ese mayor conocimiento de todas estas entidades. De verdad que los felicito y un excelente trabajo. Muchas Bueno, gracias. vamos con la participación de los directores y codirectores, el doctor Miranda, el doctor Fabio Jaimes. Profe, ¿quiere empezar? Hágale, Profe, va bien. bien. Bueno. Bueno, muchas gracias, profe. Buenos días para todos. Yo lo primero es felicitar pues a los muchachos. Yo creo que yo los acompañé pues como desde hace 3 años que comenzamos pues como a concebir esto, y realmente tanto ellos como Jesús David, que es uno de los estudiantes de medicina que está conectado acá en este momento, pues hicieron un trabajo excelente, y de verdad quiero motivarlos a que continúen con la difusión. Pues yo considero que el mensaje más importante de este trabajo es que no lo estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien el seguimiento de los pacientes con enfermedad cardiovascular o riesgo de desarrollarla sometidos a tratamientos de quimioterapia. Y como no lo estamos haciendo bien, viene el segundo mensaje más importante, y es: necesitamos programas donde podamos seguir esos pacientes, y a eso apuntan las clínicas de cardio-oncología, y digamos que eso es como nuestro objetivo con esto. Nuestro objetivo con ese trabajo era precisamente ese: conocer nuestra información para luego tratar de plantear en qué fallamos y poder desarrollar un programa partiendo de la información, que ese es como lo que ya empezó. Nuestro programa de cardio-oncología del hospital ya comenzó a rodar. Está rodando, ya tenemos 41 pacientes. Ayer estábamos mostrando como la información prospectiva que tenemos, y uno comienza a ver cómo ciertas cosas cambian. Entonces, Regino, por favor, me muestras en cuanto a la valoración inicial de estos pacientes, cuántos tenían electrocardiogramas, solo para dejar como un mensaje claro acá. Y es solamente en este estudio retrospectivo, una gran minoría de los pacientes tenían un electrocardiograma basal. Ahorita lo vamos a mirar, lo que es alrededor del 10%. En el estudio prospectivo tenemos un 70% de pacientes con electrocardiograma basal. Entonces usted dice, y ahí toda la información que se puede sacar: arritmias, aumento del automatismo ventricular, fibrilación auricular y todas las discusiones posteriores. Entonces, por ejemplo, en el estudio prospectivo, en un año de seguimiento que tenemos de 41 pacientes, 12 han presentado arritmias, y dentro de esos 12 pacientes, 9 tenían entre fibrilación auricular y flutter. Entonces usted dice, mire qué interesante discusión y desenlace. Entonces, mi paciente con cáncer, en quimioterapia, con trombocitopenia,
Y además, fibrilación auricular, ¿lo anticoagulo o no lo anticoagulo? ¿Con qué lo anticoagulo? Entonces, si no le hago un electrocardiograma, ¿cómo lo voy a detectar? Ese es pues como el primer mensaje. Entonces, no lo estamos haciendo bien, necesitamos programas y lo mismo, desde la valoración inicial hasta el seguimiento a largo plazo, que ya pues con los comentarios de la profe Clara y el doctor Jesse quedó claro que este es un estudio retrospectivo y que hay muchas necesidades del estudio no resueltas, pues precisamente por la naturaleza retrospectiva del estudio. Para tratar de puntualizar como algunos comentarios, la profe con respecto como al Mayo Clinic Score, totalmente, ese es un puntaje no validado. Y existen muchas otras formas de valorar ese riesgo de cardiotoxicidad, pero ¿por qué escogimos este? Una de las razones era que teníamos la posibilidad de hacer algún contacto con el autor en caso tal de que más adelante quisiéramos hacer como una validación. La otra opción era que nos gusta mucho esa aproximación como multimodal al riesgo, partiendo desde los factores de riesgo propios del paciente, luego los factores de riesgo propios de la quimioterapia e inclusive considerando los antecedentes cardiovasculares. Nos parecía como una valoración muy excelente, muy integral, perdón, entonces lo usamos como con esa finalidad. La debilidad de la ecocardiografía de seguimiento, yo creo que la única manera de mejorar eso es tener a los pacientes en un programa y poder definir una periodicidad, que era el otro comentario que hacía Jessy, pues porque si no, eso nunca lo vamos a lograr. Porque dicho sea de paso, para que el strain tenga validez en el seguimiento de esos pacientes, debe ser idealmente el mismo operador e inclusive el mismo ecocardiógrafo. Entonces, aunque hubiéramos tenido 100% de ecocardiografías de seguimiento, pero si una era en el Pablo y la otra la hacíamos en cualquier centro de la ciudad, aún así eso nos pondría ante la de juicio, pues como el rendimiento de ese strain. Entonces, solución, tener los pacientes en un programa. Los factores de riesgo, yo creo que lo más valioso de esos programas es eso, y por eso nos gustaba contar de la clínica Mayo. Inclusive en este momento hay estudios prospectivos en el mundo donde el riesgo de desarrollar complicaciones cardiovasculares a partir del tratamiento cardiooncológico se va a hablar desde la modificación de factores de riesgo en esos pacientes potencialmente susceptibles a desarrollar toxicidad. Y además de la modificación de factores de riesgo, por eso es tan importante verlos al principio, tener el perfil lipídico, tener la glicosilada, tener los antecedentes, empezar tratamientos cardiovasculares que sean necesarios, por ejemplo, estatinas, aspirina, los que sean candidatos, modificar el tratamiento antihipertensivo, etcétera. Y además de eso, el tratamiento cardioprotector que mencionaba Jessy, se está implementando que los pacientes vayan a rehabilitación cardíaca de manera preventiva. Entonces, usted le van a poner ciclofosfamida y doxorubicina, tiene 50 de FEBI, pero tiene riesgo alto de desarrollar, empiece esos medicamentos y haga rehabilitación cardíaca. Y se está evaluando el seguimiento de eso a largo plazo como terapia cardioprotectora, es decir, el ejercicio. Entonces, digamos que hay un nicho muy interesante para tratar de escalar. Un comentario final con respecto a por qué hay pacientes con muy bajo y bajo riesgo, 30%, como mencionaba Jessy. Pues recuerden que el puntaje de la clínica Mayo en el punto donde se asignan 4 puntos de toxicidad a los tratamientos, solamente tiene como por decir los medicamentos más famosos, por llamarlo así, ciclofosfamida, doxorubicina, entre otros. Pero con lo que hemos visto en este año de ver pacientes con cardio-oncología, pues con complicaciones cardiovasculares de la quimioterapia, hay medicamentos que también se usaron. Regina, mostrar por favor la tabla donde están los medicamentos usados, que no están en esa categoría. Entonces ustedes ven citarabina, 12%, no aparece en ninguna parte su potencial de cardiotoxicidad, pero cuando usted lee, encuentra que hay disfunción sistólica asociada a citarabina. 5-fluoracilo es un potencial cardiotóxico tanto para enfermedad isquémica, pues principalmente para enfermedad isquémica por aterosclerosis acelerada y por vasoespasmo, pero no aparece en ninguna parte en el puntaje de la clínica Mayo. Bortezomib, 9% de los pacientes lo tenían, no aparece en ninguna parte y cuando uno va a leer hay reportes de disfunción sistólica asociada a bortezomib. Y otro de ellos, los que vemos que se usan con frecuencia, que también se han descrito que se asocian con disfunción sistólica, es la gemcitabina, que tampoco, que usamos en el 9, que no aparece aquí, perdón, pero que se comienza a usar con frecuencia y que también se ha descrito como disfunción sistólica. Entonces, esos pacientes, cuando usted le pone el score y le pone que va a recibir citarabina, le da 0, pero tiene hipertensión y 65 años y ya le da 2 puntos, ese paciente es de bajo riesgo, pero la citarabina siendo así potencialmente cardiotóxico. Entonces, podría ser una razón que explica. Y finalmente, pues yo creo que
el trabajo tiene muchas limitaciones, o todas las limitaciones de la naturaleza retrospectiva del mismo, pero nos ha dejado grandes enseñanzas de que finalmente lo que tenemos que hacer es tratar de reconocer que lo estamos haciendo mal y modificar eso para tratar de encaminar a esos pacientes de una mejor manera. Y yo quiero nuevamente ratificar mi felicitación y agradecer a la propia Clara por la evaluación en los comentarios, porque definitivamente van a ser valiosos para tratar pues de publicar esa experiencia. Muchas gracias. Jaimes. Muy bien, no, yo más, ya se ha dicho todo lo de forma, la importancia de lo que se genera desde el punto de vista educativo acá para la motivación y la educación de oncólogos, hematólogos, internistas acerca del cuidado que deben tener con estos pacientes, que a mí me parece como la ganancia más grande acá. Yo realmente quiero hacer una moción de felicitación adicional, la de los residentes, y casi que creería yo que más importante que la felicitación para los residentes es la felicitación para Andrés Felipe, porque no solamente ha mostrado el interés y la motivación y las ganas de hacer propuestas de investigación interesantes, además de ser un brillante clínico, sino que esta motivación para acompañar residentes y para ponerse la camiseta de los residentes es algo que nosotros infortunadamente no hemos logrado implementar todavía como debería ser en el departamento. Y Andrés, a pesar de que no tiene una vinculación directa con nosotros, mire que está con estos muchachos desde el primer semestre y eso es algo que el primer semestre de residencia, y eso es algo que vale la pena resaltar y que yo quiero agradecerle mucho a nombre del departamento Andrés Felipe, su motivación para acompañar a estos muchachos desde que empezaron la residencia y para sacar adelante una propuesta que finalmente tiene como todos lo han comentado, ventajas y desventajas como toda la investigación, pero que es el trabajo de grado de los residentes y eso de por sí es muy valioso. Entonces, muchas gracias Andrés Felipe y felicitaciones. No, hombre, profe, muchas gracias a usted por esos comentarios tan bonitos, de verdad. Sí, se sienten muy bien. Muchas gracias. Bueno, veo que no hay preguntas del público, entonces finalmente agradecerle a los residentes su presentación y a los jurados, a los evaluadores su compromiso. Ahorita entonces les voy a pedir el favor de que salgamos de la sesión. Cuando salgan de la sesión no cierren la sesión, sino que solamente salen y yo me quedo con la doctora Clara y el doctor Yesid para la calificación. A todos los asistentes, muchas gracias. Felicitaciones a los residentes y nos vemos mañana en otra jornada de sustentación de trabajos de grado de investigación de los residentes del Departamento de Medicina Interna. Feliz día.